Leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 9. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, en este momento ponemos nuestras vidas en tus manos. Que tu palabra, oh Señor, hable a nuestros corazones. Que tú tomes, oh Dios, el control de nuestras vidas de tal manera que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica para poder vivir una vida agradable delante de tus ojos. Señor, en tus manos nos estamos poniendo en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos, continuamos. Vamos a terminar en el día de hoy acerca de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estamos viendo que los que buscan la paz sin Dios, esto no es a los que se refiere la Biblia. Cuando nosotros vemos todo el contexto de este capítulo, cuando comienza, entonces empieza a hablar allí de la persona natural, sin Dios, buscando allí en lo profundo de su corazón y viendo la pobreza, la necesidad de Dios. Al ver su condición comienza a llorar por esto y va a ser consolado. Hay una humildad en lo profundo de su corazón que lo lleva a entregar su voluntad a la voluntad de Dios, sabiendo que ya su voluntad no es lo mejor, sino que la voluntad de Dios es lo más especial para su vida. Y entonces lo vemos allí con toda esta humildad y mansedumbre, también necesitando, anhelando saciar su hambre y su sed de las cosas de Dios, y comienza a buscar allí de tal manera que se llena tanto de las cosas de Dios que comienza a tener con otros la misericordia de la misma manera que Dios ha tenido con él. Se da cuenta de la gran misericordia que Dios ha tenido con él, y entonces de esta forma puede expresar esa misma misericordia hacia otras personas. Y comienza a buscar un estilo de vida de Dios de tal manera que su corazón empieza a limpiarse de todas aquellas cosas que quizás para él en un tiempo podrían ser importantes, pero ahora lo que está buscando realmente es el agradar a Dios, el servir a Dios, el vivir para Dios y el vivir un estilo de vida que cuando Dios lo mire se sienta totalmente agradecido y gozoso con la vida que está teniendo su hijo. Pero a la vez ya ahora se convierte en un pacificador. Entonces nos damos cuenta que según el concepto, el contexto que estamos viendo, lo que no son aquellos pacificadores los que realmente buscan la paz o buscan toda esta conciliación en el mundo sin Dios. Habíamos hablado de la cantidad de organizaciones que hay a nivel mundial y de países buscando la paz allí entre las personas, pero yo les decía que aunque la gente logre ver que un país no pelee con otro o que entre la misma nación haya una conciliación, de todas maneras en el corazón del hombre sigue habiendo guerra y sigue habiendo problemas. Y aun cuando nosotros vemos
dentro de nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta que no se van los conflictos. La paz no quiere decir ausencia de conflictos, ausencia de problemas, sino una tranquilidad en medio de los conflictos y en medio de los problemas. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33, el propio Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, en el mundo tendréis aflicción. Miren, no se va a acabar la aflicción en los cristianos. Y este es un gran problema que el otro día estábamos hablando, bueno, ayer en la reunión que teníamos con los pastores, estábamos precisamente, se había tocado este tema, que uno de los grandes problemas en esta pandemia ha sido que muchas personas tenían hasta el temor de decir que estaban contagiados por el virus, porque estaba el concepto en sus corazones de que lo que estaban era pagando por un pecado, o que si les tocaba a ellos eran dentro de una congregación, dentro de una iglesia, eran porque eran los más pecadores dentro de esa iglesia. Y el problema es que nosotros cuando analizamos la palabra de Dios, Jesucristo siempre nos dijo y nos dejó muy claro que en el mundo vamos a tener aflicción. No van a pasar los problemas. Y a los cristianos nos va a tocar enfermedades, nos va a tocar conflictos, nos va a tocar problemas que siempre van a estar latentes, vigentes en nuestra vida. Ahora, la verdadera paz, como Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y como dice, yo no os la doy como el mundo, yo no la doy como el mundo la da. Porque hay una paz que es la que nosotros vemos a nivel de los hombres, que es tratar de que no haya conflictos entre dos personas, que no haya guerra, no haya pelea, pero en lo profundo de sus corazones todavía está esa ansia de guerrear contra la otra persona, de la venganza hacia la otra persona, aunque aparentemente ya no existe ese conflicto. Entonces, el hecho no está en esto, sino en la paz de Dios es una paz totalmente diferente, que en medio de todos estos conflictos, en medio de todas estas enfermedades que nos están llegando a nuestra vida, en medio de todas esas cosas, podamos sentir que Dios está con nosotros. Podemos sentir que Dios tiene el control. Podemos sentir que mi vida le pertenece. Puedo sentir que soy un instrumento en sus manos. Puedo sentir que su gracia, aún en medio de las cosas, me está sosteniendo. Entonces siento paz. Siento tranquilidad en medio de toda esta tormenta. Así que estuvimos viendo que no son es precisamente lo que habla aquí la Biblia de los que buscan, los pacificadores, los que buscan la paz sin Dios. Y estábamos viendo el otro día también, el domingo pasado, cómo es el estilo de vida de los pacificadores, de los que han buscado a Dios. Y estábamos viendo que trata el pacificador o esta persona que ha recibido la paz, no solamente de el disfrutar la paz, sino que añora que los otros la tengan también. Y busca sobre todo la paz entre el ser humano y Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, vimos: justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya la vida nuestra deja de guerrear contra Dios y ya no hay un conflicto con Dios, sino estamos en una perfecta armonía con Dios. Estamos en paz
con Dios. Por lo tanto, la persona que ha tenido ese pacificador, o esa persona también que ha recibido la paz de Dios y puede darla, ahora vive odiando la antigua naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, una persona, un pacificador, o aquella persona que ha recibido la paz de Dios y que quiere también comunicarle esta paz a otro, entonces vive despreciando, rechazando las cosas de la vida anterior. Y por lo tanto, al vivir de esta manera y disfrutar esta paz con Dios, entonces quiere inmediatamente que las personas también puedan disfrutar de lo que ellos están disfrutando. Y entonces, en ese sentido, recuerden cuando les decía ahí en el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, donde la palabra donde Dios nos enseña que ahora nosotros somos embajadores en nombre de Cristo para reconciliar al mundo con Dios. Como dice el texto, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y esto es una de las maravillas. Ahora nosotros buscamos la manera de reconciliar a otras personas con Dios, pero no para nosotros llevarnos toda la gloria, sino que un verdadero pacificador desea que toda la gloria sea para Dios. Entonces ya no es el elogiarnos, el llegar a nuestra vida y o sea que todas los elogios, todas las gratitudes, todo lo que pudiéramos recibir sea para nosotros, sino que nos demos cuenta, según todo este contexto, de que no éramos nada, éramos pobres en espíritu, tuvimos que haber llorado por nuestros pecados, hemos recibido la consolación de Dios, tuvimos que humillarnos delante de Dios, recibir la misericordia de Dios. Entonces nos damos cuenta que si no llega a ser por el Señor, entonces ¿qué sería de nuestra vida? Entonces toda la gloria tiene que ser para Él. Somos sus instrumentos sencillamente para su gloria y su honra. Así que la palabra ahí nos enseña y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por supuesto, el texto nos dice allí: porque ellos, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué entonces somos bienaventurados? Porque somos hijos del Dios de paz. Las personas siempre estamos buscando una similitud entre los hijos y los padres. De modo que hay hasta muchos refranes, ¿no?, en la vida nuestra. Y por ejemplo, muchas veces se dice: hijo de gato, caza ratón. Cuando estamos viendo, por ejemplo, a un hijo que está imitando a su padre. Y usamos esas expresiones en la vida, o de tal palo tal astilla. Porque siempre buscamos una relación entre los hijos y los padres. Ahora, cuando la Biblia nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por supuesto, es que al ser nacidos de un Dios de paz, entonces nosotros somos hijos, al igual de paz, al igual que nuestro Dios. Ahora, recordemos esto, y no me canso de enseñarlo y no me canso de decirlo, muchas veces en los mensajes los estoy repitiendo. No todos
somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hijos, sencillamente aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y estuvimos viendo también en uno de estas enseñanzas pasadas, y estuvimos usando el pasaje de Juan capítulo 8, versículo del 44 al 47, donde Jesús tiene una confrontación con los judíos, allí con los fariseos, y Él les dice a ellos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y cuando habla ahí a los fariseos, no le está diciendo ustedes son hijos de Dios. Y miren, los fariseos creían en Dios. Los fariseos tenían las escrituras. Los fariseos proclamaban las escrituras. Pero los fariseos no vivían de acuerdo a las escrituras. Y si no vives conforme a Dios, entonces no perteneces a Dios, no eres hijo de Dios. Y aquí no hay un término medio. Y tenemos que estar claros en esto, porque usted puede ser miembro de una iglesia durante 70 años. Usted puede no haberse perdido un culto, pero puede que usted no sea hijo de Dios. Porque eso no determina. Cuando Cristo habla, dice ahí, voy a leer este pasaje del Juan 8, 44 al 47, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y son palabras duras que el Señor le dice allí, el Señor Jesucristo le dice a todos aquellos religiosos de la época: ustedes son de su padre el diablo. Entonces no hay un término medio. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y está bien claro y bien definido. Los hijos del diablo hacen la voluntad del diablo. Pero es que a nadie le gusta que le digan: tú eres hijo del diablo. A nadie le gusta eso. A todos nos gusta: ay, eres un hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué aliciente! Pero que te digan: eres un hijo del diablo. Pero cuando analizas los comportamientos de tu vida, cuando analizas las expresiones, cuando analizas las cosas que haces o que hablas, o la manera de tú de comportarte, ¿a quién estás exaltando? ¿Y a quién estás tú poniendo en el auge de tu vida? Con nuestras actitudes nosotros decimos a quién pertenecemos. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Jesús llama hermanos no a todos, sino que llama hermanos a los que hacen la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 6, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, inmediatamente el Espíritu de Dios toma el control de nuestras vidas. Y al Espíritu de Dios tomar el control de nuestras vidas, recuerden lo que dice Efesios capítulo 1, que habiendo creído, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es las arras de nuestra herencia, la garantía. Habiendo oído y creído, el Espíritu tomó posesión de nuestras vidas. Entonces ahora, el Espíritu viene a nuestro corazón y al recibir el Espíritu dentro de nosotros, inmediatamente nos convertimos en hijos de Dios. Fíjense la expresión como dice, el cual clama Abba Padre. Y Abba era la expresión, es una expresión de cariño. Es la expresión que dice un hijo a su padre de una manera cariñosa. Hay una relación profunda. Ya no es la criatura de Dios. Ya no es esa criatura. Todos somos creados por Dios. Pero hijos, solamente los que hemos oído el Evangelio y hemos querido creer, porque creemos y queremos creer. De esta manera el Espíritu de Dios toma posesión de nuestra vida y entonces hay una armonía. De lo contrario, la persona sigue siendo hijo del diablo. Aunque no le guste, que se lo diga. Aunque caiga pesado a los oídos, pero sus actitudes lo demuestran. De hecho, la Escritura nos manda a llevar el mensaje no a los hijos de Dios, sino a las criaturas de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15. Miren cómo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. No dice predicar el Evangelio a todos los hijos de Dios. Ahí hubiera dicho predicar el Evangelio a todos los hijos de Dios. Pero no dice predicad el Evangelio a toda criatura. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente el que cree en Cristo es hijo de Dios. Sin embargo, se nos manda a predicar a toda criatura. De modo que toda criatura que crea, entonces se reconcilie con Dios y pase a ser un hijo de Dios. Por eso dice la expresión, la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque nadie anhela más que las personas se reconcilien con Dios que un hijo de Dios. Son pacificadores porque imitan a su Padre Celestial, al cual la Biblia le llama el Dios de paz. El Dios de paz. Y esto es algo interesante, ¿no? El Dios de paz. Para que aún en medio de los problemas nosotros podamos descansar confiadamente. Romanos capítulo 15, el versículo 33, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Porque eso es lo que busca Dios. Dios busca la paz con los hombres.
la reconciliación de los hombres con Él. Y cuando hablo de hombres, estoy hablando de genéricamente de todo ser humano con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que toda la humanidad le busque, se reconcilie con Él, el Dios de paz, que envía a Cristo inclusive para esto. Cuando leemos la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 13, el versículo 20, dice la palabra también, Hebreos 13, 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y mira cómo dice allí la palabra, el Dios de paz. Esta paz que solamente la puede dar el Señor. Él busca la reconciliación entre el hombre, entre el ser humano y Él. Ese Dios de paz mandó entonces a Cristo para que muriera, para que sufriera en una cruz, para reconciliarnos con Él. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios de esta manera, Colosenses 1:20, y por medio de Él, o sea, hablando de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que este Dios de paz que habla la Biblia envía a Cristo para que realmente nosotros pudiéramos tener la paz con Él. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, dice que al nosotros tener paz con Dios, estamos en paz con todos los demás. Porque no es que exista un conflicto, no, pero ya en lo profundo de tu corazón no existe esa lucha o esa guerra. Hay una confianza, hay una tranquilidad, hay un descanso. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando allí forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habla que todo esto que hizo Cristo, dice, dejando allí su gloria, no dejó su divinidad. Y tenemos que tener claro este concepto. Ahí no dice que dejó su divinidad. Jesucristo sigue teniendo, o sea, tenía ahí sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina al venir a la tierra. 100% Dios, 100% hombre. Lo que dejó fue su gloria. Y vino a esta tierra para reconciliar al mundo con Dios. Y este es el sentir que tiene que tener un pacificador o un hijo de Dios. A veces dejar las comodidades, a veces dejar sus cosas que en un momento quizás eran muy importantes para él, para ahora ir a buscar a otras personas de tal manera que esas personas puedan tener la paz con Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La Biblia nos dice que somos hijos amados de Dios, a pesar de tener nuestras malcriadeces, ¿no?
A pesar de nosotros en nuestra vida tener a veces actitudes que no, de verdad que es para que Dios nos esté castigando en algunos momentos. Pero dice que somos hijos amados y que seamos imitadores de Dios. ¿Cómo Cristo fue capaz de dejar su gloria para venir a este mundo? Para morir, inclusive hasta morir en la muerte y muerte de cruz. Después esto nos va a llevar, fíjense que toda esta idea de los pacificadores nos va a llevar a la otra bienaventuranza que la palabra de Dios nos enseña, que dice que allí bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o causa de las cosas de Dios. Porque llega un momento en que el Hijo de Dios está tan lleno del Señor, quiere imitar tanto lo que Cristo hizo, que va a llevar el mensaje para reconciliar a otros con Dios, porque ahora el Señor Jesucristo, Él está a la diestra del Padre, pero nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5:20. Nos dio a nosotros el reconciliar a otros con Dios. Entonces ahora recae sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, la responsabilidad de reconciliar a las personas con Dios, que tengan esa paz con Dios. Entonces, ¿a quién estamos imitando? ¿O somos hijos del diablo y estamos imitando al diablo con todas sus cosas, con sus actitudes? ¿O estamos imitando a nuestro Padre como hijos de Dios? Yo creo que cada cual tenemos que analizar nuestras vidas. Ahora cuando usted va a un mercado, cuando usted va a entrar a cualquier lugar, lo primero que le hacen es tomarle la temperatura. Y agarran el reloj, el termómetro y le ponen la temperatura. En la mano, o en el cuello, o en la frente. Pero le toman la temperatura. Y siempre yo digo que un termómetro para el cristiano es Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 22. Porque ahí están las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. En el 19, ahí te vas a encontrar todas las obras de la carne. Las obras de la carne, ahí tenemos de todo. Entonces usted puede hacer así, mirarse allí y decir, wow, ¿de qué manera estoy actuando y procediendo? Gálatas capítulo 5, versículos del 19 y a partir del 22, el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estoy viviendo conforme a mi naturaleza carnal, como un hijo del diablo, o estoy viviendo en mi nueva naturaleza en Cristo, como hijo de Dios? Entonces los cristianos, los que realmente, y cuando digo cristianos estoy diciendo un seguidor de Cristo, porque la palabra cristiano se le dio a los seguidores de Cristo en Antioquía, allí por la conducta de su vida, por su estilo de vivir. Decían, ellos son pequeños Cristos. Y no es ahora porque se diga cristiano, ya eso quiere decir que ya pertenece a Dios. No. Analicemos nuestras actitudes y miramos lo profundo de nuestro corazón si realmente ya estamos en paz con Dios a través de Cristo. Entonces, por lo que vemos entonces, es que una de las bienaventuranzas, como dice ahí, bienaventurados
Dice la palabra de Dios, a los pacificadores, uno es porque son llamados hijos de Dios, y lo otro es porque disfrutan allí lo que hizo Jesucristo, el príncipe de paz. Usted disfruta la vida cristiana. La vida cristiana está siendo un poco forzada para usted. Y esto es algo interesante. Usted vive la vida cristiana porque ve que hay otros hermanos que los están mirando. Vive la vida cristiana porque sus padres le enseñaron y tiene que vivir. Y puede pasarnos a muchos de los jóvenes que hemos nacido, los niños que hemos nacido en familias cristianas, que hacíamos las cosas escondidos de nuestros padres. Y yo me acuerdo que durante toda mi adolescencia y todo, y parte de mi juventud, viví escondiéndome de mi mamá, que era la que me empujaba siempre a llegar a ir a la iglesia, la que me requería cuando hacía algo que no estaba correcto delante de Dios, pero en la actitud de mi corazón no era eso, sino que yo, escondido de mi mamá, yo me emborrachaba, yo fumaba, yo tenía actitudes en mi vida que no tenían absolutamente nada que ver. Y no salía del templo, no salía de la iglesia, y participaba en todos los programas y dirigía actividades y todo. Pero era un hijo del diablo disfrazado de oveja. Entonces, no disfrutaba la vida cristiana, sino que disfrutaba más el estilo de vida contrario a lo que mi mamá me enseñaba. Hasta el día que Dios confrontó mi vida y las cosas cambiaron. Y ya no quise seguir, no me agradaba el estilo de vida que llevaba. Ahora empecé a disfrutar el estilo de vida de Jesucristo, el príncipe de paz. Y no digo que toda mi vida, que en mi vida no he hecho cosas que han sido desagradables a Dios. Sí, la he hecho en algún momento, pero no la he disfrutado. Me han dolido. Me han dolido. Y es lo que me mueve a no volverla a hacer. Porque si cuando la hago, es cierto que a veces llega la tentación de hacerlo y quizás la tentación la disfrutas, pero después, cuando pecas, el dolor de tu pecado, de la consecuencia del pecado, es mucho más terrible. Y por lo tanto, entonces, es preferible no hacer esas cosas. Es preferible disfrutar Gálatas 5:22. Disfrutar el fruto del Espíritu. Disfrutar lo que Cristo hizo. El apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear así de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué interesante. Qué interesante cómo el Cristo es nuestra paz. Que cuando llega al corazón produce paz. Y es por eso que hoy quiero decirte, si todavía tú no has tenido esta bendición de recibir a Cristo en tu corazón, renunciar a tu estilo de vida, renunciar a tus pecados, llorar por ellos,
y pedir y clamar por la misericordia de Dios, hazlo, que vas a disfrutar la paz de Dios. Entonces ahora vas a comenzar a una nueva etapa, a disfrutar el estilo de vida de Jesucristo, el príncipe de paz. Y vas a ser llamado un hijo de Dios, porque ahora a través del Espíritu has venido a ser hijo del Dios de paz. Cristo dejó todo para darnos su paz. Se humilló, no buscó lo suyo propio. Y esto es algo que tenemos que aprender los cristianos, a no estar pensando tanto en nuestras vidas, sino que alrededor nuestro hay muchos que no están en paz con Dios y que tendrán que pagar por sus pecados y que irán a condenación si no se reconcilian con Dios. Cristo se humilló, no buscó lo suyo, sino lo nuestro. Aprendamos también nosotros a arrancarnos un poco de nuestras cosas para poder llegar hacia los demás y poder entonces ahí llevarle a ellos la paz de Dios. Aprendamos a vivir como Cristo vivió. ¿Estás disfrutando esta paz en tu corazón? ¿Estás disfrutando la paz de Dios? Porque si no estás disfrutando la paz de Dios, es que todavía estás anhelando las cosas de este mundo y nada de este mundo te va a dar la paz. Y es momento en que nosotros nos analicemos y en este tiempo inclusive de pandemia que hemos estado cerrados y que hemos estado en todas estas cosas, nos quitemos a veces delante de Dios nuestras máscaras y nuestras fachadas y nos humillemos ante su presencia. Y nos demos cuenta que no tenemos nada en nuestras manos para poder controlar todas las cosas. Y lo que tenemos que tener una dependencia total de Él. El apóstol Pablo, él disfrutó todo esto. Él disfrutó la relación con Dios de tal manera que sabemos el pasaje este de Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, yo creo que después de Cristo, el que más sufrió fue el apóstol Pablo, en todas las cosas. Pablo lo apedrearon, lo metieron preso, le dieron allí latigazos, acabaron con él. Por ser un predicador del Evangelio de Cristo. Sin embargo, Pablo dice, yo he disfrutado tanto mi relación con Dios. He disfrutado tanto esta paz que Dios me ha dado con Él y esta paz que Dios me ha dado en mi corazón, que aquí ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni todos los principados celestiales, ni los poderes que haya, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Qué manera de disfrutar la vida en Cristo? Dice, no hay. Y Pablo, como estamos dando los estudios ahora de los viernes, Pablo era un hombre bien preparado y bien culto. Tenía él para gloriarse en muchas cosas. Pero él dice, nada de esto. Como dice también él escribe y dice, todo esto, todo lo que para mí era
ganancia, era gloria, era eso. Dice, lo he estimado como pérdida. Dice, como estiércol. La palabra que usa. Por amor a Cristo. O sea, para él disfrutó la vida de una manera increíble, la vida de relación con Dios. ¿No nos puede animar la vida de un hombre como Pablo para vivir de esta manera? ¿No nos puede animar la vida de un Esteban que murió siendo apedreado allí y ni siquiera él dijo, Señor, manda fuego, sino como Cristo dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado a estos hombres, mientras lo apedreaban y lo mataron? Porque Esteban disfrutaba la vida en Cristo, disfrutaba la paz que le daba Cristo. Y esa paz tan hermosa que tenía en su corazón no le hacía ni siquiera que sintiera odio hacia las personas que le estaban apedreando. Yo creo que nos necesitamos mucho más de buscar a Dios, de doblar nuestras rodillas y disfrutar. Y llevar a otros el mensaje de Cristo. Llevar a otros el mensaje de su palabra. Miren qué hermoso cuando dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Qué hermoso. Para Dios es algo tan hermoso, tan especial ver a sus hijos llevando el mensaje de reconciliación entre los hombres y Dios. No porque me vaya a ganar méritos delante de Dios. No porque la persona cuando predica va a decir, wow, si yo gano a tantas personas para Cristo, entonces voy a tener más galardón en los cielos. No. No tanto pensando en el galardón, sino pensando, no pensando en lo que tú vas a recibir, sino pensando en lo que esa persona va a recibir. Que va a recibir la paz de Dios en su corazón y que va a ser librado de la condenación eterna, del infierno eterno, y que va a recibir la paz de tal manera que va a disfrutar tanto la presencia de Dios que va a odiar la vida pasada. Y va a querer cada día buscar más del Señor. Así que los pacificadores que habla la Biblia son los cristianos. Y esos son los bienaventurados, los felices, los dichosos. Sin Dios no hay pacificador. Porque el problema está en el corazón del hombre. Y si Dios no cambia un corazón, la persona va a seguir igual. Habiendo recibido la paz de Dios, entonces ahora podemos vivir como hijos amados de Dios, imitando a nuestro Padre, promoviendo no la paz que el mundo da, sino la que Cristo da, la verdadera paz. Este mensaje de reconciliación del hombre con Dios y disfrutando esta vida que ahora tenemos, este estilo de vida, no añorando el estilo de vida pasado, no haciendo cosas del estilo de vida pasado, sino procurando. La Biblia dice que procurando vivir este estilo de vida. Así que llegamos aquí donde dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Vivamos de tal manera que realmente seamos esos hijos del Dios de paz. Que disfrutemos el ser hijo del Dios de paz. Y que lo que hemos recibido aprendamos también a compartirlo y darlo a los demás. Y el Dios de paz estará con nosotros. Que Dios nos bendiga. Veremos la semana que viene. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Felices, dichosos para Dios los que realmente a veces tienen que pasar y sufrir porque añoran hacer la voluntad de Dios, porque no pueden quedarse callados, porque quieren compartir lo que han recibido de Dios, porque quieren llevar el mensaje de paz, pero no son comprendidos. Bienaventurados los pacificadores, entonces, y los que padecen persecución a causa de las cosas del Señor, que veremos Dios mediante la semana que viene. Oramos. Padre, gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias por habernos salvado. Porque, Señor, siendo criaturas tuyas, quisimos que nuestra vida fuera adoptada por Satanás. Porque quisimos nuestra voluntad. Porque quisimos apartarnos de ti, obedeciendo al diablo. Pero tú, en tu infinita misericordia, llegaste a nuestras vidas. Y abrimos nuestros corazones a ti, Señor, para que tú transformaras todo en nuestro ser. Para disfrutar ahora, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y ser llamados por ti hijos. Señor, queremos en el nombre de Cristo que aprendamos a vivir como hijos tuyos, disfrutando las bendiciones, oh Dios, de ser llamados hijos de Dios. Que aprendamos a compartir el mensaje de reconciliación, el mensaje de paz a otras personas, aun cuando recibimos desprecios, aun cuando nos ofenden, aun cuando nos tildan de tantas cosas. Pero qué bendición cuando las personas pueden reconciliarse contigo. Oh Dios, te pedimos misericordia. Te pedimos que tu mano repose siempre sobre nosotros y que disfrutemos el ser los hijos del Dios de paz. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.